Capítulo 460 desde el punto de vista de Nico Sever. Mientras el portal de salto temporal nos envolvía en su magia, empujándonos a través del espacio hacia el destino preprogramado, examiné la sensación de dolor profundo que se apoderó de mi pecho como un evento cardíaco prolongado. Era una tontería, y humana, demasiado estúpidamente humana. No fue realmente la agudeza del tono de Cecilia o su paciencia menguante lo que me hizo sentir como un perro al que han dado 2 patadas arrastrando mi cola tras ella. No, lo que realmente me molestó fue el hecho de que no podía evitar sentir que este tratamiento era merecido. No creía en el karma como ningún tipo de manifestación real de resultados basados en la bondad inherente de las propias acciones, pero cada vez que Cecilia me gritaba, me recordaba a mí mismo en los primeros días de su reencarnación, desesperada y aterrorizada a partes iguales, y como esa alquimia malsana de emociones llevó a la crueldad ocasional hacia ella, la persona por la que había hecho todo, dado todo, para volver a ver en esta vida. Ella me había mentido, me había ocultado cosas, pero yo le había hecho lo mismo a ella primero. Había ayudado a Agrona a corromper sus recuerdos e implantar recuerdos falsos en su mente, construyéndome como un héroe de cuento de hadas de su vida anterior, eliminando a Grey e insertándome en todos los lugares positivos a lo largo de su corta e infeliz vida. Con sorprendente rapidez, aparecimos en la cámara de recepción cerca de la base de Jake Ben Silom. Una erupción de movimiento y ruido nos saludó mientras los soldados y asistentes se apresuraban a saludar, visiblemente tomados por sorpresa por nuestra apariencia. Instintivamente, mi mirada recorrió los rostros, buscando a Draneve, solo para recordar un instante después que él no estaba allí y que nunca volvería a estarlo. Yo lo había ayudado a escapar. Yo lo había ayudado. Después de ser cruel y horrible con él, lo ayudé a escapar de la vida retorcida que tuvo que vivir sirviendo a Agrona. Observando cómo el cabello gris metalizado de Cecilia rebotaba mientras pasaba rápidamente junto a los sorprendidos asistentes, me armé de valor, envolviendo el dolor y aplastándolo profundamente. Le había fallado a Cecilia una y otra vez, primero en nuestra última vida, donde dejé que se la llevaran y no la encontré lo suficientemente pronto. Y luego otra vez, al final, cuando yo había estado allí, pero solo había visto cómo Grey la atravesaba. Perdí el paso mientras seguía a Cecilia escaleras arriba, y se me escapó una fuerte exhalación. Se giró para mirarme con preocupación, pero lo deseché con un gesto y ella continuó, avanzando en una ola de tensión y entusiasmo. Todavía no parecía real el conocimiento de que Grey no la había asesinado intencionalmente. Interiormente me encogí al pensar en todas las cosas que había hecho, reclamando ese momento como justificación para las acciones más horribles. Durante años, en la Tierra, había fomentado este odio, esperando el momento oportuno mientras planeaba cómo quitarle la vida al Rey Grey en venganza, y luego aquí, reencarnado, ¿no había hecho el propósito de toda mi vida el de destruir a Grey y reencarnar a Cecilia? Un recuerdo surgió espontáneamente en el foco de mi conciencia. En él, me arrodillé ante un escudo mágico, frotándome los ojos y parpadeando con incredulidad. A través de la barrera mágica, estaba mirando una figura, esperando que fuera un truco de la luz, una alucinación, un error, pero entonces como ahora, no había lugar a dudas sobre ese cabello metálico, incluso enmarañado con tierra y sangre. Mi mente se había acelerado mientras luchaba con el entendimiento de que Tessia estaba allí, en medio del ataque a la Academia Cyrus, cuando se suponía que debía estar con Arthur. Draneve y Lucas Wax la habían capturado y estaban listos para. Había estado tan enojado. Tan listo para matar. ¿No lo había repetido una y otra vez mientras mi yo reprimido alacriano arañaba y desgarraba su camino hacia la superficie? Sentimientos tan fuertes que habían roto el candado que Agrona había puesto en mi mente, ¿pero por qué? Dejé de subir y me apoyé contra la pared de la escalera. Estos recuerdos nunca habían sido tan claros. Necesitaba digerirlos, comprender algo, un detalle de mi propio comportamiento. Más adelante, Cecilia se detuvo y se giró, los tatuajes rúnicos resaltaban contra su piel, pero no la vi. Miré con más atención, pero no pude ver a Cecilia, solo a Tasha Erleth. La verdad era que Tessia había sido tan importante para mí que presenciarla al borde de la muerte había sido suficiente para romper un hechizo colocado por el propio Agrona. Pero no porque hubiera sido cercano a Tessia. No, fue por Arthur. Sabía lo importante que ella era para él, y él había sido, tan importante para mí, toda mi vida. Tal como lo había sido Grey en la Tierra. Al menos, hasta que llegó Cecilia. Mi mejor amigo. Mi hermano. Y, lo había odiado, intenté matarlo, por algo que él ni siquiera hizo. Nico. Vamos, tenemos que. Nico. ¿Qué ocurre? La frustración de Cecilia se disolvió en ternura cuando dio un paso atrás escaleras abajo. Su mano se levantó, alcanzando mi cabello, pero se detuvo justo antes de tocarme.
Mi cara estaba arrugada por el esfuerzo de no romper a llorar. Me abandonaste. La boca de Tessia se frunció profundamente. Nico, estoy aquí. No te he dejado. Sacudí la cabeza, luchando por controlar mi voz. Tuve que tragar 2 veces antes de que salieran las palabras. Estaba haciendo todo lo que podía para rescatarte y tú me dejaste atrás. Te rendiste conmigo. ¿Tienes idea de lo tortuosa que fue mi vida después de tu muerte? Sus cejas se juntaron, su nariz se arrugó mientras su ceño formaba un corte recto en su rostro elfo. ¿Más tortuoso que el mío antes de mi muerte? El arrepentimiento inmediatamente inundó sus rasgos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Nunca me has hablado sobre después, en la tierra. Nunca pareció tener sentido, respondí, mi voz era un gemido bajo que era casi vergonzoso de escuchar. No, supongo que no. Yo. Ella vaciló y tragó pesadamente. Por si sirve de algo, pensé que te estaba protegiendo. Su expresión se enfrió de repente, una ceja se elevó ligeramente más que la otra. Hemos tenido días, semanas, para hablar de esto. Puedo ver que has estado hirviendo en tu propia ira, preparándote para una pelea, pero ahora no es el momento. Cecilia. Ladré, mi voz amplificada por el espacio cercano. Ella se estremeció, y la expresión de dolor era tan puramente Cecilia que de repente cambió en mis ojos y en mi mente, ya no era la imagen de Tasha Earleth sino una vez más Cecilia, mi Cecil. Lo siento, exhalé, ahogado por el dolor y la desesperación de ser escuchado. Yo solo, Bray. Arthur. Yo, él. Sacudí la cabeza, tratando de limpiar las telarañas de mi estúpido cráneo. No solo te perdí. Yo también lo perdí, y sin ustedes dos, yo, no lo sé. Me perdí. Cerré los ojos con tanta fuerza que las estrellas comenzaron a estallar detrás de los párpados. Unos dedos suaves se entrelazaron con los míos y mis ojos se abrieron de golpe. El rostro de Cecilia estaba apenas a 1 centímetro del mío, mirando hacia abajo desde un escalón más arriba. Lo siento, simplemente no sabía cómo decírtelo. Fue un shock para mí también. Tomó demasiado tiempo separar lo real de lo implantado. Me estremecí ante sus palabras, que picaron como la picadura de una mosca cazadora venenosa. La mandíbula de Cecilia se movió en silencio mientras parecía luchar por qué decir, luego su mirada se aplanó y se quedó en blanco, volviéndose hacia adentro. Cuando ella no dijo nada durante varios largos segundos, me aclaré la garganta. ¿Cecil? Ella se burló y sacudió ligeramente la cabeza, que ladeó ligeramente como si estuviera escuchando algo muy lejano. Apreté la mano que todavía sostenía la mía y sus ojos se negaron y saltaron hacia mí. ¿Qué acaba de suceder? Pregunté nerviosamente, de repente preocupado por ella. La mandíbula de Cecilia se apretó mientras rechinaba los dientes. Nada, no importa. Ella sacudió levemente la cabeza y se presionó las sienes con las yemas de los dedos, luciendo dolorida. Solo tenemos que encontrar a Agrona y yo le explicaré todo. Claro. Bueno. Lentamente, Cecilia comenzó a ascender de nuevo, agarrando mi mano con firmeza y empujándome detrás de ella. Me dejé arrastrar, emocionalmente agotado y con la mente en blanco como un pergamino recién planchado. Había demasiadas cosas en las que pensar. No sabía lo suficiente, me faltaba la comprensión para tomar decisiones. El temor de que Agrona nos estuviera mintiendo todavía estaba en mis entrañas como leche cuajada, pero no podía estar seguro de nada. Había un agudo borde de miedo en mis pensamientos. Lo había visto, Cecilia deshilachada en los bordes así. Su comportamiento se estaba volviendo más errático, las dudas sangraban por sus propios poros. Era demasiada presión ser el legado, eso no fue diferente en este mundo. Sabía que el espíritu de Tessia Eralit seguía clavado en su mente como una garrapata, pero no volvería a pedirle a Agrona que la ayudara a calmar la voz. Si ella lo dejaba entrar así, podría ver las mentiras. La idea era demasiado, así que me concentré en la que siempre tuve, la propia Cecilia. La sensación de su piel contra la mía, el balanceo de su cuerpo mientras trepaba delante de mí, el único conocimiento verdadero del que estaba absolutamente seguro, haría lo que fuera necesario para asegurar nuestra vida juntos. Si este mundo tenía que arder para que nuestras nuevas vidas comenzaran, que así sea. Excepto que, incluso cuando tenía este pensamiento, una vieja línea de pensamiento desgastada en los caminos de mi mente, tenía que cuestionarme a mí mismo. No me permití profundizar más que eso, porque no quería enfrentar la pregunta de qué exactamente haría o no haría para asegurar que nuestra visión se hiciera realidad. Fue demasiado difícil y doloroso. Y no podía pensar en el hecho de que podría haber una línea ahí fuera, invisible pero ya dibujada en la tierra,
que no podría cruzar. Cecilia me llevó al ala privada de Agrona, pasando junto a guardias y sirvientes por igual, abriendo puertas cerradas con Maná con un movimiento de su mano tan fácilmente como yo podría quitar una telaraña. Cuando no encontró a Agrona esperándonos en ninguno de los lugares esperados, me llevó a una serie laberíntica de túneles y habitaciones que nunca había visto antes. ¿Dónde estamos?, pregunté, inmediatamente incómodo. Creo que es una especie de relicario, dijo con brusquedad. Lo encontré aquí la última vez que lo visité, o él me encontró a mí. Tiene que estar aquí en alguna parte. Cecilia no abrió ninguna de las puertas mientras corría, claramente guiándose por su sentido de Maná. A pesar de que una poderosa pero peligrosa sensación de curiosidad crecía con cada puerta que pasábamos, seguí su estela cada vez más desesperada, dejándome arrastrar como un niño asustado. Después de 20 minutos o más de dar vueltas en círculos a lo largo del extenso sistema de pasillos y pequeñas habitaciones, Cecilia comenzó a disminuir la velocidad. La urgencia de su búsqueda la abandonó cuando quedó claro que Agrona no estaba allí. Deambulamos un poco más en silencio y pude ver algún pensamiento hirviendo bajo la superficie de su expresión. Luego, acercándose como si tuviera miedo de su contenido, se detuvo ante una de las muchas puertas. Esto es todo, dijo después de un momento, su tono incierto. ¿Qué? Pregunté antes de brillar con comprensión. ¿La mesa grabada con runas? ¿De quién le tomaste ese maná? Ella me había dicho que lo había encontrado pero no me había dado muchos detalles, y no había habido oportunidad de ir a buscarlo antes de que nos enviaran a Dicatén. Inmediatamente alcancé la puerta. Mis muchas horas de considerar e investigar el trozo de maná que ella me había mostrado pasaron al frente de mi mente y expulsaron todo lo demás. Espera, dijo, deteniéndome en seco. Sus ojos color turquesa brillaban y se mordió el labio con nerviosismo. ¿Deberíamos? Por supuesto. Dije, emocionado de ver este trabajo de Ingwin por mí mismo. Si responde a nuestras preguntas. ¿Pero qué pasa si las respuestas no son buenas?, preguntó, y de repente lo entendí. Entonces con mayor razón deberíamos saberlo. Volviéndome hacia la puerta, la abrí y entré. La habitación más allá estaba débilmente iluminada sin ninguna fuente definitiva y vacía a excepción del artefacto en cuestión. Una mesa finamente tallada y elaborada, de 2 metros de largo por unos 3 de ancho, ocupaba casi todo el espacio. Estaba cubierto de runas grabadas profundamente en la madera dura y brillante. Enmarcaban la parte superior de la mesa con líneas densamente pobladas y luego parecían haber estado enfocadas en ciertas posiciones a lo largo de la superficie. Activé mis regalías y la mesa se iluminó con líneas de conexión y comprensión mientras la magia intentaba ayudarme a descifrar el significado combinado de las runas. Estas formaciones, aquí, aquí y aquí, si te acostaras sobre ellas, estarían debajo de tu cabeza, tu núcleo y la parte inferior de tu columna. Pasé las yemas de los dedos por las runas, preguntándome. Esta parte parece ser una especie de matriz para almacenar maná, no almacenar. Transferir o capturar, tal vez. Me volví hacia Cecilia, que estaba parada en la puerta, todavía pareciendo nerviosa. Tal vez te ayudó a contener el maná después de que tu núcleo se rompió, pero eso parece contrario a lo que entiendo sobre la integración. Y además el resto de runas son demasiado complejas para que sea solo eso. Tenías razón, esto realmente no se parece a nada que haya visto antes. ¿Quizás de origen asura? ¿Una estructura de uso originada por los Basilisk y no integrada en la sociedad Alacrian? Continué murmurando para mí mismo mientras buscaba de forma en forma, de runa en runa, tratando de extraer el significado de cada una, tanto individualmente como en grupos en una secuencia. Y mientras leía, una sensación de picazón empezó a crecer en mi nuca, y se me erizaron los pelos. No estaba seguro de por qué, pero las runas me hacían sentir incómodo. ¿Estaba mi subconsciente empezando a eliminar las capas de significado de una manera que mi mente consciente aún no había alcanzado? Tomando una respiración tranquilizadora, empujé maná en la mesa, observando de cerca a través de la lente de mi regalía. Nico. Cecilia jadeó. Al mismo tiempo, la habitación se derrumbó sobre sí misma. Empezando por las esquinas, se dobló una y otra vez como un trozo de papel, demasiado rápido para reaccionar. El espacio se estaba deformando hacia nosotros, enjaulándonos dentro de una distorsión del espacio mismo. Empujé con maná, una emanación informe para contener el efecto, pero mi maná simplemente se dobló en la distorsión. Brillando dentro del campo de espacio retorcido, pude ver otra habitación, como una jaula o una celda. Nos estaban llevando a través del espacio hacia las celdas debajo de la fortaleza, me di cuenta con una sacudida de pánico. Pero el pliegue del espacio se estaba desacelerando, el aire deformado temblaba y luego, más lentamente, se desarrollaba.
El hechizo tembló, las fuerzas de la magia eran tan poderosas que podía sentir las grietas que estaban abriendo en el tejido de la realidad que nos rodeaba. Vamos, rápido, jadeó Cecilia. Tenía ambas manos levantadas frente a ella, agarradas como garras, y luchó contra la trampa, evitando que nos alejaran. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Corriendo hacia la puerta, tuve que esperar un largo y doloroso segundo antes de que reapareciera por completo, plana y capaz de abrirse, y luego irrumpí y alcancé por la espalda de Cecilia. Pero ella no necesitaba mi ayuda. El sudor se acumulaba en su frente, pero a cada instante parecía calmarse y caminó, tensa, pero en control, a través de la puerta hacia el pasillo. Cuando ambos estuvimos a salvo de los efectos del hechizo, ella lo liberó y el espacio plegado se rompió, la mesa desapareció y dejó la habitación vacía. Él lo sabrá, dije sin aliento, con los ojos muy abiertos y el pulso martilleando en mi garganta. Ven, dijo, apresurándose y sacándonos del relicario. En cada curva esperaba encontrarme cara a cara con Agrona, pero llegamos al nivel superior sin ver a nadie y Cecilia nos llevó a una de las salas de estar de Agrona, donde sirvió 2 bebidas, me entregó una y caminó. Me alejé para pararme junto a la ventana y contemplar las montañas. Seguí su ejemplo y permanecí en silencio, sabiendo que este era exactamente el lugar equivocado para discutir las runas y lo que significaban, así que me senté en una silla de respaldo alto, tomé un sorbo de mi bebida, que sabía a corteza y miel, y incliné mi cabeza hacia atrás. Incluso si ella hubiera querido discutirlo, no estaba seguro de qué decirle. Si tuviera días o incluso semanas para explorar las runas a mi gusto, todavía no estaba seguro de poder descifrar completamente la intención detrás de ellas. Pero cuanto más pensaba en lo que había visto, más incómodo me sentía. No era coherente, no había un significado específico para que mi malestar se congelara, pero eso no cambió la impresión a la que me aferraba. Fuera lo que Agrona había estado haciendo, no creía que fuera para ayudar a Cecilia. Una botella tintineó y con un sobresalto me di cuenta de que Agrona estaba de pie detrás de la barra de la sala de estar, sirviéndose un vaso de un líquido cristalino. Llenó el vaso hasta 2/3 de su capacidad, volvió a colocar la botella y luego tomó un pequeño trago. Me miró a los ojos, chasqueó los labios infantilmente y suspiró. Cecilia había girado un instante antes de que yo me volviera ante el ruido. Ella inclinó la cabeza, dejó que su cabello color metálico cayera sobre su rostro y dijo, «Alto soberano. Perdóneme por regresar antes de completar mi tarea, pero tengo noticias urgentes». Agrona caminó sin prisa alrededor de la barra y luego se reclinó contra ella, levantando su copa. «A lo inesperado». Cecilia lo miró fijamente por un momento, desconcertada, antes de aclararse la garganta y continuar. Ella explicó que había seguido a un fénix dentro de los claros de las bestias y que sus espectros habían luchado contra él. Sin embargo, justo cuando parecían haberlo derrotado, llegó Mordain, canalizando algún tipo de hechizo de dominio que hizo que el mundo ardiese a su alrededor. Pensé que no sería prudente entablar una batalla prolongada con él, así que lo dejé ir, explicó rápidamente, y agregó, pero rastreé a los fénix hasta su hogar, el Hars. Sé dónde se han estado escondiendo todos estos años. Agrona asintió levemente y arqueó las cejas. ¿Y eso es todo? No, respondió ella con firmeza, continuando con su relato. Sentí un nudo de tensión creciendo dentro de mí mientras Cecilia explicaba todo lo que había escuchado mientras escuchaba la conversación entre Arthur y el Fénix. Estos artefactos de Peotus, las perlas de luto, parecían algo que deberíamos controlar, no nuestro enemigo, pero apenas eran una nota a pie de página en la historia. La tensión aumentó cuando Cecilia explicó las piedras angulares, la historia de Mordain, finalmente, la repentina comprensión de Arthur a través de la reliquia misma. A pesar de escuchar atentamente cada palabra de su historia, no tenía ni idea de qué pensar al respecto. El destino podría significar cualquier cosa, o incluso nada en absoluto. Si no fuera por mi poco conocimiento sobre la reencarnación, habría dicho que no era más que una pista falsa, un rastro falso por el que deberíamos dejar que Arthur cayera hacia un fracaso inevitable. Pero, has hecho bien en traerme esta información, querida Cecil, dijo Agrona después de tomarse un momento para digerir sus palabras, tal como lo hice yo. Esto hace que nuestros objetivos complementarios en los claros de las bestias sean aún más importantes, pero también aumenta la necesidad de lidiar con Arthur Lewin. Él sonrió, mirando hacia adentro como si estuviera compartiendo una broma privada consigo mismo. Por lo que has dicho, parece como si esta piedra angular, que recuperó de Mordain fuera la última pieza de un rompecabezas que ha estado tratando de resolver durante algún tiempo. Lo que significa que ya tiene la piedra angular final. Por supuesto, se esconderá y no tendrá más remedio que permitir que sus aliados lo protejan, ya que la piedra angular lo deja vulnerable. No importa,
Atravesaré todo Dicatén si me lo pides, dijo Cecilia con fiereza. Mi mirada se dirigió hacia ella, pero hice lo mejor que pude para mantener el desánimo en mis rasgos. Agrona le dedicó una sonrisa orgullosa y depredadora. Sé que lo harías, querida, no hay duda al respecto, pero tu papel en esto no ha cambiado. La brecha sigue siendo tu prioridad. La expresión de Cecilia decayó y dio medio paso hacia Agrona. Alto soberano, le prometo que esta vez Arthur no se me escapará. Yo. Se detuvo bajo el peso de la mirada de Agrona. Te olvidas de ti misma, niña. Vas a donde quiero, golpeas donde te indique. Eres mi espada para atacar al cuello de mis enemigos. Su mirada ardiente se suavizó. Además, cuando avancemos por la brecha, todos los dragones de Dicatén vendrán aleteando. Si nuestro esfuerzo falla, quedarás atrapada entre las fuerzas de Quesés y los guardianes que Arthur deje en su lugar. Si bien no estoy dispuesto a arriesgarme a permitir que Arthur Lewen obtenga la información que los Jin han dejado atrás y demuestra ser capaz de resolver su enigma, no hay camino a seguir en el que no controlemos la brecha en Epeotus, ¿entiendes? Ese es tu trabajo. Sin dragones que lo defiendan, tengo otros soldados más que capaces de erradicarlo. Cecilia dio un rápido paso atrás e inclinó la cabeza, con los ojos fijos en el suelo y dijo, por supuesto, Agrona. Su atención se volvió hacia mí expectante. Me aclaré la garganta. Encontré un dispositivo intacto, alto soberano. Con esta regalía, estoy seguro de que puedo completar su visión. Una comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa. Un rival para tus talentos de hecho. Quizás me equivoqué al desdeñar tanto este poder que has adquirido. No hace falta explicar por qué ahora es aún más urgente. Se dio la vuelta y abrió la puerta que daba al balcón. Una ráfaga de aire frío recorrió la habitación, trayendo sonidos distantes de pies marchando y órdenes gritadas. Lo seguí hasta el balcón y miré hacia uno de los patios construidos a los lados de la fortaleza. El patio estaba lleno de soldados arremolinándose. En lugar de filas ordenadas, vi en sus movimientos confusión e incertidumbre. Mientras miraba, se abrieron más portales, arrojando soldados empuñados entre la multitud. Los espectros y las guadañas no serán suficientes para lograr nuestros muchos objetivos en Dicatén ahora, continuó Agrona. Necesitamos soldados. Si nos vemos obligados a buscar a Arthur Lewen, entonces necesitaremos tantos ojos como podamos poner en el continente. Agrona se dio la vuelta y se apoyó contra la barandilla, haciéndome señas para que me acercara. Di un paso hacia él y de repente me revolvió el pelo ya enredado. Me congelé y lo miré sorprendido. Con la otra mano hizo un gesto a Cecilia, que se acercó con igual incertidumbre. La rodeó con un brazo y se interpuso entre nosotros como un padre orgulloso preparándose para que le pintaran un retrato. Sopla un viento de cambio, como dicen en el viejo país, no nos dijo a ninguno de los dos en particular. Todo se está alineando como debería ser. Nuestro enemigo pronto será dividido, el Godspell estará en nuestro poder, e incluso he inventado un uso adecuado para todos esos pequeños sangres rebeldes que siguieron a Ceres en sus inútiles esfuerzos. Su comportamiento se endureció y su mirada se dirigió hacia mí. Los dedos enredados en mi cabello se curvaron lo suficiente como para tirar y ser doloroso. Y ustedes dos estarán en el lugar que les corresponde en el centro de todo, ganándose el final feliz de cuento de hadas por el que ambos han trabajado tan duro. Solo necesitan hacer lo que se les dice. Cumplir mi visión. Sería una pena que me fallaran ahora, con nuestro objetivo tan cerca.